Santo, santo, santo. Ellos dicen santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ellos dicen santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ellos dicen santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Gritan santo, santo, santo. Al único santo, santo, santo. Único santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Al único santo, santo, santo. Santo, santo. Mi Dios reina. Mi Dios reina. Yes. He reigns, he reigns, he reigns. Él reina. Mi Dios reina. Y Él está en medio de nosotros reinando. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está contigo. Y ven y sopla. Ahora sí, familia, buen día, bendecido comienzo de semana con esta adoración, con esta introducción, unos breves minutos para aquietar la mente, para aquietar el espíritu, para entender de que en su misericordia Él nos deja llamar Abba Padre, pese a toda nuestra rebelión. Bendecida mañana, buen comienzo de lunes. Como ven acá atrás, se acaba de largar a llover, se vino, la lluvia siempre es una bendición. Siendo las 9:35 de la mañana en Argentina, Buenos Aires. Vamos Argentina hoy que juega. Espero que tengas una buena mañana, un buen comienzo de semana, bendecido mediodía, bendecida tarde, bendecida noche, depende del uso horario en el país que te encuentres. Un abrazo enorme, fraternal a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y aquel que no conoce a Dios, hoy es una mañana para, como dice el título acá arriba, para caminar en luz. Como dice este pasaje que vamos a leer, caminemos en luz o viviendo en la luz. Creo que es en un tiempo donde todo se maneja con tanta oscuridad, en un tiempo donde todo se maneja en tinieblas, y donde las tinieblas parece que muchas veces prevalecen. Mantenerse caminando en luz es difícil, muchas veces. Realmente un gran desafío para estos tiempos, pero Jesús dijo: aquel que persevera hasta el fin, ese será merecedor de la corona de vida eterna, que aquellos que corrieron la carrera con perseverancia y soportando toda clase de dificultades, fueron fieles a mí, fueron leales a mí, y ese premio les precede. Familia, buen día, bendecido día. Paulita, Flavia, Gerardo, Trudy. Hello, Trudy. Qué grande, Dios los bendiga a todos. Bendecida mañana, gracias por estar ahí. Gracias por ser parte, de verdad. Y ahí donde estás, me gustaría que oremos y que Dios realmente habla a tu corazón. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por un día más de vida, gracias por la salud. Gracias por el trabajo, gracias por el pan de cada día. Gracias, mira, hay tantas cosas para agradecer, hermano, agradecerle ahí todo, hermana. Gracias por abrir nuestros ojos, por estar acá conectados, por los medios, por poder estar conectados, por poder tener este medio para poder usarlo bien, Señor, y expandir tu palabra. Gracias porque en esta mañana abriste nuestros ojos para cumplir tus propósitos, dejándonos nuestros de lado, Señor, para que se cumpla
tu voluntad en nuestra vida. Enséñanos a vivir como vivió Jesús, enséñanos a andar como anduvo Jesús en este cuerpo, Señor, terrenal, pero que Él fue justo, puro, sin arrugas, sin una mancha, Señor. Leal, fiel. Enséñanos a hacer esa imagen y semejanza que tú nos diseñaste y nos creaste desde el principio. Que tu palabra, Señor, que recorre toda la tierra, no venga a vaciar nuestros corazones. Habla por medio de ella, Padre. Te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu paz. Porque hoy, Señor, pese a todo lo que hemos hecho, Señor, podemos decir, Abba, Padre, te amamos. Te damos el primer lugar, Jesús, en nuestro corazón. Háblanos con tu poder, Espíritu Santo de Dios. Habla fuerte a nuestro corazón y haznos volver a ti, Señor, aquel que se apartó. Hoy que sea una mañana para acercar nuestro corazón a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, buen día a todos. María, Marité, Manuela. Bendecida mañana a todos. Ahí donde estás, que puedas agarrar tu Biblia y vamos a leer aquel o aquella que me quiera seguir abajo en los comentarios. Bendecida mañana, ¿cómo están? Acá, miren, ¿se me nota? Hace un frío. Hace frío acá, pero vamos que hoy ganamos. Vamos Argentina hoy, ¿Cómo se están preparando los de Argentina para hoy, para ver el partido y los que son aficionados de otro lado? Nuestro hermano Denis, que estuvo el viernes cubriéndome porque estuvimos con unos chequeos médicos con mi mujer, también ya lo argentinizamos, así que nada, está alentando por nosotros también. Te mandamos un abrazo enorme, Denis, gracias. Los que estuvieron el viernes, tremendo lo que Dios habló por medio de Denis. Gloria a Dios damos por su vida porque el Espíritu Santo lo usó. Y es una palabra que justamente veníamos hablando en los devocionales, ¿no? Así que es el mismo Espíritu hablando a la iglesia. Eso me dio paz de saber de que cuando el Espíritu Santo me pone, Él es un hermano que cuando vos no puedas, sabes que vas a poder delegar y contar con Él porque está lleno de Dios. Es un hombre que realmente quiere hacer las cosas bien para Dios y bueno, doy testimonio y doy fe de eso. Así que gracias a todos por estar orando por Denis. Espero que, al igual que a mí, te haya edificado. Yo lo escuché por la mitad, tengo que volverlo a escuchar sinceramente, pero me pareció una palabra que realmente es lo que hoy tal vez a la luz de la palabra es lo que Dios pide, que como dice el título, caminemos en luz, porque a los tibios Él lo vomita de su boca. Acá también llueve, a los que están diciendo, recién se acaba, ahí está, miren un par de gotitas, recién se largó un chaparrón, como decimos en Argentina, o un chubasco, depende de cómo le digan en tu país. Viento frío también. Sofi, buen día también, bendecido día. Gracias a todos los que se conectan, bendecida mañana. Gracias a aquellos que son fieles a los devocionales y siempre se conectan o en vivo o después lo ven por YouTube. Gracias, de verdad. Eso hace que nos dé fuerza a su testimonio cuando llega la palabra justo para poder seguir predicando. Muchas veces creo que lo hemos dicho y aquel que me conoce siempre lo digo, ¿será que Dios me mandó a hablar esto? ¿No será mi humanidad? Y después ver las repercusiones de que no vuelve vacía y que te dicen justo necesitas esa palabra para hoy, así sea 1, 2, 10.000 o lo que fueren, saber de que cuando uno pone el tiempo, de que no se trata de nuestras capacidades ni lo bonito que podamos hablar ni de nuestros carismas ni nada, sino se trata de lo que Dios hace cuando elige a uno para hablar su palabra. Eso es tremendo. Es una bendición inmerecida. Así que qué mejor que rendirle honores a nuestro Padre, a Jesús, predicando su evangelio. Así que nada, te animo para que no deje de predicar, ¿sí? Siempre a alguien le va a llegar justo a tiempo lo que Dios pone en tu corazón por medio de la palabra. Familia, ahí donde estás, Primera de Juan. No me olvido a aquellos que les dije que el miércoles les dije que le iba a contar una anécdota del lunes con las profesoras del colegio de mi hijo el menor. Se los voy a contar, ¿sí? Porque no quiero ser deudor de nada. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. Ahí, si nos querés seguir, aquel o aquella que lo pueda poner ahí en los comentarios,
nuestra monitora hoy debe estar ocupada trabajando. Saben que es maestra Erika de Colombia, así que no debe estar. Si nos podés ahí acompañar. Primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. Depende cómo lo tengas en tu traducción. En NTV puede decir vivamos en la luz. Y yo lo voy a leer ahora en NBI, que dice caminemos en la luz. Gracias Marité ahí. Y me gustaron las versiones de NTV y NBI, así que vamos a leer. Dice, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Miren lo que dice, 2 puntos. Dios es luz. Dios es luz. Y en él no hay ninguna oscuridad. Verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, o sea, si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. O sea que hay una clave, porque si decimos que vivimos en luz, realmente, o sea, que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Clave 1, hay que poner en práctica la verdad. No amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Verso 6, voy a volverlo a leer. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Verso 7, pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Miren lo que dice, ¿no? Si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces Jesús no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no nos los perdonaría y nos limpiaría de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendecido día, un abrazo enorme a Hernandowski en Antofagasta, Chile. Dios te bendiga, hermano. Y qué tremendo este pasaje. Esta semana me llevaba a meditar mucho en Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4 y el 5. Tremendo por los tiempos que estamos viviendo, que se asemejan mucho a esos tiempos donde Juan estaba escribiendo esta carta, que es por el año ya 85, 95 después de Cristo, cuando la iglesia ya llevaba realmente varias décadas de existencia después de la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, la tradición judía, para entrar en un poquito de contexto, la tradición cristiana en aquel tiempo, ¿sí?, sostiene que Juan escribió esta carta desde la región de Éfeso. Buen día a todos los que se van conectando. Estamos con Primera de Juan, capítulo 5, al verso 10, donde él ejercía liderazgo pastoral sobre las iglesias de Éfeso. Gran parte de su vida estuvo ahí, y donde escribió gran parte de esta carta. Y bueno, este Juan es el que también escribió Apocalipsis, ¿no?, que dicen que era el discípulo amado, los eruditos. Entonces vemos que acá Juan lo que está hablando, por lo que podemos entender, es que había una crisis doctrinal dentro de la congregación. Lo mismo que está pasando ahora en diferentes partes del mundo, tampoco estamos... Hay una crisis, no sé si te pueden dar cuenta. Nosotros por lo menos acá en el ministerio virtual, acá Siervos Fieles, y con los que tenemos videollamada con mi mujer, o nos mandamos mensajes o demás, o cuando hacemos consejería también por videollamada y demás, o los discipulados que hacemos en vivo, no hay nadie que no me diga que está con crisis doctrinal dentro de su congregación. Y cuando ves el contexto histórico de
de la palabra y de lo que escribía Juan, de lo que escribía Pedro, de lo que escribía Pablo, vemos que eso se extendió a lo largo del tiempo. La crisis doctrinal que hay dentro de las congregaciones a nivel mundial es tremenda. Bueno, esta carta no era la excepción. Lo que acá estaba mostrando Juan en estas cartas, que lo van a ver más adelante, hablaba de algunos falsos maestros que habían surgido dentro de la comunidad y luego se habían separado de ella. Y ahí lo pueden ver en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 19. O sea que había una crisis ya fuerte doctrinal. Y vemos que ese ciclo, ese patrón se repite de generación en generación. Seguramente que dentro de tu congregación has escuchado que hay crisis doctrinal. Es imposible. Siempre va a pasar eso. Siempre va a haber que donde te congregues va a haber crisis doctrinales. Y esto se repite a lo largo del tiempo. Nosotros no estamos exentos. Pasaba en el año 85 después de Cristo, en el año 30 después de Cristo, o sea, 30 años después de que se resucitó Jesús, se les aparece y después asciende al cielo. Nosotros no estamos exentos. Si tenían esas crisis doctrinales, teniendo muchas veces Jesús ahí, ¿cuánto más nosotros en este tiempo que no lo vemos? Porque creemos por fe, experimentamos su amor, su divinidad, su poder claramente. Imagínense, si ya, buenos días a todos, bendecido día a todos los que se conectan ahí. Si ya en ese tiempo pasaba eso, ¿cuánto más a nosotros en la actualidad? Entonces vemos que los maestros, estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 1 del verso 5 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 1 del verso 5 al 10. Entonces vemos que los maestros que enseñaban en ese tiempo eran ideas que enseñaban la genosis, estaban relacionadas al genoticismo. No sé si alguien conoce. Una corriente que afirmaba ¿qué? Afirmaba que la materia era mala. Miren lo que afirmaban, ¿eh? Era una corriente. Vieron que el apóstol Pablo en un momento dice, y en aquel tiempo tendrán comezón de oír, y se amontonarán, y serán arrastrados por corrientes y por fábulas humanas. Se los parafraseo. Vieron que el apóstol Pablo habla así. Si no me equivoco en Romanos, que alguien me corrija. Y hoy estamos, si en aquel tiempo, ya con la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús reciente, fresquita, pasaba esto, ¿cuánto más nosotros? ¿Y por qué hago énfasis en esto a cada rato? Porque es una alerta para abrir nuestros ojos, porque estamos en un tiempo donde muchos están empezando a apostatar de su fe y no caminan en la luz. Dicen que están en la luz. Y ahora vamos a ver que este patrón se repite igual que en aquel tiempo. Entonces, ¿qué afirmaba esta corriente? Afirmaba que la materia era mala, el espíritu era bueno, la salvación venía por un conocimiento especial, que es la genosis. Miren lo que es, miren lo que era, miren lo que son estas corrientes. Es lo mismo que ahora. Es lo mismo que te alineo en los chakras, que te hago registros akáshicos, que te hago viajes astrales, que te hago hablar con esto, que meditamos en el yoga y todas esas cosas, porque es todo eso que les acabo de nombrar, es todas esas creencias y culturas del budismo, que la salvación la heredan por un conocimiento especial. O sea que va tomando más fuerza. Gracias por conectarte, Flavia. Buen día. Entonces vemos, la materia era mala, el espíritu era bueno, la salvación venía por un conocimiento especial, o sea, la genosis. ¿Sí? La conducta moral tenía poca importancia. Sí, hagan todo lo que quieran. No estamos tan lejos de la realidad. Debe pasar dentro de tu casa, en tu barrio, en tu congregación. Eso. No está tan lejos. Algunos negaban que Jesús hubiera venido verdaderamente en carne en ese tiempo. ¿Cuánto más ahora? Entonces, como consecuencias, algunos afirmaban que tenían comunión con Dios mientras vivían en pecado, porque ven ahí en el capítulo 5 al 10, está más o menos hablando de eso. Algunos decían que tenían comunión con Dios, pero vivían en pecado. Y acá Juan dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y vamos a ir desmenuzando versículo
por versículo, algunos versículos claves, ¿sí? Así que si querés ir a anotar o marcar ahí en tu Biblia a aquellos estudiosos, a los pilas, como dicen nuestros hermanos colombianos, creo que te va a venir bien para hacer una autocrítica para nosotros mismos, ¿no? Porque el factor cambio empieza cuando uno cambia. Cuando yo cambio, mi alrededor cambia. Entonces, el propósito de Juan, cuando Juan escribe para dar seguridad a los verdaderos creyentes, ¿no? Porque estaban medios confundidos, imagínense, y para desenmascarar las falsas enseñanzas, vemos que ahí establece una verdad fundamental. ¿Qué dice? Dios es luz y no hay, ¿qué dice? Oscuridad en Él. Dice, Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Entonces, ¿la luz qué representa? ¿Qué representaría la luz? Anotemos. ¿Qué se te viene a la cabeza que representaría la luz? A raíz de lo que dice Juan ahí. Che, buen día a todos los que se conectan. Un abrazo enorme a todas las naciones ahí conectadas. ¿Qué representa? Santidad. Representa verdad, pureza moral, justicia. Entonces, por lo tanto, quien dice conocer a Dios, lo que está queriendo decir ahí Juan, debe reflejar esa luz en su manera de vivir. O sea, ¿qué tenemos que reflejar? Santidad. Tenemos que reflejar verdad, pureza moral, justicia. Tenemos un caso acá en la congregación, en Siervos Fieles, acá física, donde estamos nosotros, que nos pasó hace poquito. Teníamos un miembro, no voy a dar nombre ni género, un miembro que tuvimos que exhortar 3 veces. A los que están en el grupo de WhatsApp saben lo que estuvimos pidiendo. 3 veces y allá la cuarta tuvimos que sacarla de la congregación a la persona porque veíamos que decía estar con Dios, lo mismo que acá. Y Dios por primera vez en la vida me puso eso que ustedes saben, los que nos siguen hace 4 años en este ministerio virtual, saben cómo nos manejamos, saben que todo exponemos y todo lo dejamos claro. Muchos saben que cuando vienen ofrendas, lo primero que hacemos es, esto entró $500, se fue $500. ¿En qué se fue? 100 en esto. Tratamos de ser lo más transparente posible en un mundo donde todo es mentira, donde todo es robo, donde todos quieren agarrar y hacer ventajeros y quedarse con todo. Nosotros por lo menos acá hace 4 años que mantenemos lo mismo. Y oren por nosotros y gracias, porque son sus oraciones que hacen que nos mantengamos también derecho. Porque no dejo ser un ser humano y me puedo equivocar, me voy a equivocar y debo equivocarme. Porque ¿cómo conocemos lo perfecto si no hay un error primero? Para saber que lo que estoy haciendo es perfecto, algo me tuve que equivocar primeramente. Si no, no me doy cuenta. El que tenga oídos, que oiga. Y pasó una circunstancia que tuvimos que hablar con esta persona y la tuvimos que sacar. Porque decía estar con Dios y vivir con Dios y hablar en lenguas y Rambo saca la bazooka, tu moto tachita, todo así. Pero después, a la hora de ver cómo estaban sus hijos pequeños, era un desorden total. Y tuvimos que exhortar a esta persona varias veces, che, tené cuidado con esto porque se te va a morir un pibe. Sí, no, hasta que llegó el punto de jugar y con la vida y la salud de estas criaturas y nos hemos enterado porque ¿qué dice acá la palabra? La luz, ¿qué representa? Santidad, verdad, pureza, moral y justicia. ¿Y qué dice? Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ¿Jesús qué dijo? Nada va a ser oculto que no sea manifiesto en la luz. O sea que todo lo que vos estás haciendo en lo oculto, lo que yo estoy haciendo en lo oculto, tarde o temprano sale a la luz. Nos sale a la luz el caso de esta persona, lo que le estaba haciendo a las criaturas, y automáticamente nosotros nos tuvimos que poner con servicio social local o asistente social, depende como le digan en tu país, y hacer una denuncia. Porque está bien, era una persona que congregaba con nosotros, que estaba en los servicios con nosotros, que íbamos a hacer campañas afuera, nos juntábamos a orar, a leer, a compartir la mesa, entró en mi casa. Pero sin embargo, como dice acá Juan, Dios es luz y no hay ninguna oscuridad con Él. Entonces en un momento Juan dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es primero, pero un versículo antes dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios.
Pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces claramente salió a la luz lo que estaba haciendo con sus criaturas. Claramente que cuando venimos a Dios, hermano, hermana, la palabra es clara, Gálatas 6:7. Esto es para darte temor en el Señor y que lo ames más. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Lo que sembraste en oscuridad, en oculto, va a salir a la luz. Va a salir a la luz, sea lo que fuera, sea bueno o sea malo. Dios te lo va a recompensar, Él no puede ser burlado. Entonces esta semana, hasta hace un rato, hasta hace 10 minutos atrás antes que hable con ustedes, estuve charlando con la asistente social y para mí es una tarea muy difícil. Pero acá, ayer donde Dios me enfrentó también con una palabra y me decía, aquel que es hijo de Dios y sabe hacer y no camina en rectitud, es hijo del diablo. Que no camina en rectitud y no ama a Dios. La primera carta de Juan, capítulo 3. Después lo voy a buscar y se lo voy a dar. Verso creo que 16. Pero dice, aquel que dice estar en Dios y no camina en rectitud y no ama a otro creyente, no es de Dios, es del diablo, en simples palabras. Y eso me tocó, porque yo estaba en una desdicha, denuncio, no denuncio, hago, no hago. Imagínense como cabeza, como líder, es una situación muy delicada donde hay tres criaturitas, donde vemos un hermano, un miembro de la iglesia que sirvió, que compartió en casa, que esto era muy difícil, pero ya habíamos llamado la atención 3 veces, y a la tercera, a la cuarta ya salió toda la luz, todo lo que portaba por dentro, todo. Entonces nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces Dios me soltó y me dice, vos tenés que denunciar, si no sos parte del problema. ¿Por qué está el mundo como está? Porque los buenos se callan y los malos siguen haciendo. Entonces en un momento hablo con la congregación, vamos a hacer esto y esto, y muchas veces hay muchas personas que te acompañan, sí, vamos, y después cuando vas al frente, muchos se alejan. O muchos se quedan en el molde, como decimos en Argentina, o muchos abandonan esa acción por miedo a qué van a pensar de mí o qué van a decir de mí. Imagínense que encima estamos en un pueblo, donde el pueblo chico, infierno grande, todo se corre rápido acá. Bueno, si Dios nos trajo a hacer la obra acá, es para que vean que nosotros somos, con mi esposa, hijos de Dios, siervos de Jesús, y que tenemos que llevar la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios, un siervo de Dios, una hija de Dios, una sierva de Dios, entra en un lugar oscuro, entra en una ciudad oscura, en una casa oscura, en un pueblo oscuro, empieza a repeler la oscuridad? Y entonces, como está lleno de Dios, y está la luz de vos, está la luz de Dios en vos, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a manifestar lo que está oculto. Empezás a hacer luz a tu alrededor, empezás a hacer luz para aquellos indefensos, empezás a hacer luz para aquellos que son maltratados, empezás a hacer luz para aquellos que están abrumados, empezás a hacer luz para aquellos que están atados, aquellos que están dolidos, aquellos que están enfermos, aquellos que están desanimados, en depresión, empezás a hacer luz. Si vos te juntás con un hermano y hablás y tenés más duda que certeza de hablarle, es porque no está la luz. ¿Por qué? ¿Qué hace la luz cuando vos te juntás con otro creyente de verdad? Hace que vos te puedas exponer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces cuando el Espíritu de Dios está en nosotros nos presentamos delante de las personas, en el pueblo, en el kiosco, en el almacén, y traemos libertad. No porque soy San Sebastián, ni porque soy el ángel caído del cielo. Y si fuera un ángel caído, soy un demonio. Sino porque la luz que habita en mí hace que el otro que está en oscuridad se refleje lo que le está pasando para traerlo a la luz admirable. Cuando Cristo está en vos, lo que empezás a producir en el resto, lo que está diciendo acá Juan, es que si vos vivís en comunión, si vos vivís en luz, vas a traer luz al resto. Y cuando vos traes luz al resto, empieza a exponerse todo lo que estaba oculto. Si vos donde te parás no molesta lo que portás por dentro, que es la luz, y se acomoda el entorno que está oscuro, hay un problema. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque es Dios hablando. Entonces, si caminamos en luz, cuando caminas en luz, ¿qué pasa? Las tinieblas retroceden, todo lo que está oculto sale a la luz. Entonces, para nosotros fue un momento muy delicado.
Es un momento muy delicado, porque hoy también termino de cortar el live y tengo que... Ya estuve hablando con esta persona, con el asistente social, y tengo que hablar este tema. Y Dios me reprendió, o sea, tenés que involucrarte, Sebastián, porque si decís que estás en luz, vos no podés hacer la vista gorda. ¿Acaso, o sea, imagínense, nosotros tratamos con un montón de personas, hay 111 personas en el grupo de siervos fieles internacionalmente, más todas las conserjerías que hacemos, que nos llaman de diferentes partes del mundo, más los discipulados que hacemos con diferentes grupos, son un montón de personas las que abarcamos, y muchas veces, mucha la mía y poco el obrero, muchas veces nos damos abasto con mi esposa. Y tampoco estamos atrás de nadie. El que está lleno del Espíritu Santo de Dios va a decir, ¿te ayudo? El que está lleno del Espíritu Santo de Dios va a decir, che, veo que tu carga es mucha, ¿querés que te dé una mano? A muchos le exponemos, che, tenés este llamado, si querés involucrate. Vemos que está lleno, como Denis, yo no pude estar el viernes porque tuve una urgencia, una diligencia con mi mujer, pero Denis le dije, che, Denis, me pone esta paz en el corazón de que vos el viernes me podés cubrir. Siento que vos sos usado por Dios, realmente. Veo tu testimonio y aparte oré y Dios me lo pone. ¿Y saben qué me dijo? Miren cómo es Dios. Me dice, hermano, con razón ayer a la madrugada o a la noche, el Señor me tiró de las orejas y me levantó de la cama para que me meta de lleno en la palabra. Ahora entiendo por qué. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque cuando estás en la luz, empezás a hacer luz y Dios te empieza a mostrar todo. Hello, te dice Dios. Sí, toca a aquel hermano, llámalo, decirle que tiene esta misión. Tú. Y vos vas y le hablas a ese hermano. Y ese hermano va a decir, sí, esto es de Dios. Porque a mí Dios me llamó a la madrugada y me dijo que me meta de lleno la palabra. Y no entendía porque ahora entiendo, es este mensaje que tengo que dar. ¡Aleluya! Dios no está muerto, Dios está vivo. Y por cuanto Dios está vivo y está la luz dentro de nosotros, nosotros tenemos que caminar en luz. Y si caminamos con luz, todo lo que te rodea a tu alrededor en la oscuridad, sean amigos, familiares, vecinos, hermanos que dicen ser hermanos, pero son lobos vestidos de oveja dentro de tu congregación, empiezas a molestar, empezás a incomodar. Cuando está Jesús en tu vida, vos no te amoldás a este mundo. El mundo se empieza a incomodar por tu presencia. Cuando vos realmente vivís para Cristo, te van a decir fanático, loco, loca, porque estás declarando la verdad, estás caminando como dice acá, en la luz, y la luz que representa. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. ¿Y Dios qué representa? Representa santidad, representa verdad, representa pureza moral, representa justicia, representa integridad, rectitud, misericordia, piedad, pero por sobre todo, amor. Y el enemigo odia el amor, detesta que nos amemos. Por eso viene a traer división. El diablo no viene más que a hurtar, matar y destruir, porque odia el amor, detesta el amor. ¿Entiende cómo estamos? ¿Entiende que si vos estás cómodo donde estás, no será que te tiene ahí donde te quiere tener el enemigo? Porque yo no veo a un Jesús cómodo, yo veo a un Jesús incómodo en todas partes donde iba. Lo echaban, lo escupían, le decían que era un glotón, un borracho, es un curandero, echa por demonios por Belcebú, le decían de todo. Los discípulos torturados, los primeros 70 discípulos que Jesús nombró, que llamó, torturados, mártires, exiliados, con hambre, aprisionados. No tenían una vida cómoda, no hay vida cómoda para el cristiano. Hermano, la palabra es clara, Jesús lo dijo. Muchas son las aflicciones del justo, pero confiad, yo he vencido, dijo Dios. El evangelio es sufrimiento. El evangelio es sufrimiento. Muchos van a decir que están a tu lado y de repente se van a abrir, como decimos, del camino. Más cuando las papas arden y cuando hay que poner la cabeza. Porque ahí dice la palabra, el que dé la vida por mí, ese se salvará. Pero aquel que quiera salvar su vida, no, yo quiero salvar mis intereses. Sigo a Jesús hasta acá. Ese la perderá. ¿No será que estás siguiendo a Jesús, pero cuando se te tocan tus intereses, enseguida lo negás, como Pedro? ¡Wow! Señor hablando. Porque es fácil decir yo ando en la luz. Como en aquel tiempo. Por eso Juan los exhorta. Es fácil decir yo ando en la luz de Dios. Pero la primera, vivir, ser un líder ministerial no es para cualquiera y tenerlo con rectitud, porque vas a tener que poner la cabeza. Vas a ser el centro del huracán. Ser discípulo de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús, nada más. Un hijo de Dios, un siervo de Dios. Ese es mi título. Soy un soldado de Cristo.
Soy un ciudadano del cielo, ese es mi título y eso me lo declaro para mí todos los días. Yo soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, un soldado de Cristo, un ciudadano del cielo, un peregrino en esta tierra extranjera llamado planeta, que vine a hacer lo que mi Señor me ordenó, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Bendito sea el Señor que me llamó y que con mis fallas y mis defectos y mis luchas hoy puedo decir, Abba Padre, gracias Dios. ¿Cuánto más vos que estás acá conectado, conectada? No estás acá por casualidad. No te levantaste hoy diciendo, bueno, hoy voy a escuchar a este loquito a ver qué habla. No, es Dios que te toca el corazón para que crezcas en fe, para que aumentes tu fe, para que estés dispuesto a dar la vida por Jesús. Pregúntate todos los días, si viene alguien mañana con un revólver y me dice, negá a Jesús y no te mato, ¿qué harías? Ponese en esa situación extrema, sabiendo que tenés hijos tal vez, o que tenés padre o madre, o sos el sostén de tu casa, o tenés muchos sueños, sos joven, o no tenés nada que perder. Ponételo a pensar, ¿qué harías? Familia, estamos en un tiempo que a los tibios Dios los vomita, los va a vomitar. Estamos en un tiempo donde debemos caminar en luz porque el mundo está ya en oscuridad, ya está en oscuridad el mundo. Oh, miren la noticia. Yo ya dejé de ver las noticias. Entonces vemos que acá Juan responde contra esas afirmaciones que circulaban entre los falsos maestros en aquel tiempo. Sí, que Dios me guarde, hermano Giancarlo. Sí, que Dios me guarde, amigo. Gracias, amén. Que pueden orar por mí porque esta tarea es difícil. Ser cabeza realmente no saben las presiones y encima te atacan de todos lados, que la doctrina que das está mal, que eso no es de Dios, que por qué se expone, que por qué mostrar lo que entra en la congregación y sale, eso es porque querés mostrar lo que tu mano derecha hace en vez de la izquierda, y ya hasta la claridad molesta. Cuando vos sos transparente en la vida, porque yo siempre digo, cuentas claras conservan la credibilidad, porque así Dios me lo puso, hasta molesta eso. ¿Por qué? Porque no les gusta a todos. No les gusta a todos andar en luz, no les gusta, dicen andamos en luz, como dice acá Juan. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, miren lo que dice, pero vivimos en la oscuridad, el verso 6, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo lo limpia de todo pecado. No dice que no tenemos pecado. Dice que tener comunidad y practicar la luz y practicar la verdad, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, la primera afirmación falsa que Juan les muestra, dice, tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. Ahí está el verso 6. Tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. ¿Y qué Juan que responde? ¿Qué está diciendo ahí Juan? Que es mentira afirmar comunión con Dios mientras se vive deliberadamente en pecado. Y fue lo que pasó con este miembro de la iglesia. Che, vos decís que tenés comunión con Dios mientras vivís deliberadamente y no cuidás de tus hijos. O hacés la que querés. Entonces, cuando vamos al verso 8, ahí está dando también la segunda afirmación, una segunda afirmación falsa. No tenemos pecado, porque en aquellos tiempos decían, no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque la genosis que era uno de los puntos de la genosis, la salvación venía por un conocimiento especial. Entonces ellos decían, no, ya estamos en Cristo, no tenemos pecado. ¿Y qué les dice Juan? Algunos creían que por haber alcanzado un estado espiritual superior, como hay muchos ahora, superior, donde ya no eran pecadores, se creían que eran el mismo Jesucristo encarnado. ¿Viste? Hay muchos que muchas veces andan así. Yo en un momento anduve así. Juan responde, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí en el verso 8, ¿qué dice? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, lo que estaba diciendo es que todo creyente sigue luchando contra el pecado. Y la tercera afirmación falsa es la del verso 10, que dice, no hemos pecado. ¿Qué dice el verso 10? Dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí niegan incluso haber cometido pecado en aquel tiempo. ¿Cuánto más ahora?
¿Cuánta hipocresía hay dentro de las congregaciones? ¿Cuánta hipocresía nos rodea? El problema es que cuando vos sos luz, esa hipocresía se manifiesta y vos tenés que tomar cartas en el asunto y tenés que plantarte como un hijo, una hija de Dios, como un varón, como un soldado. O sea, un soldado está recto a cara de perro. Un soldado está recto a cara de perro, no tiene cara de pocos amigos. Cara de pocos amigos. Si sos un soldado de Cristo, una soldada de Cristo, vos estás ahí con cara de... No, esto no lo voy a compartir. No, esto no es recto, esto no es santo, esto no es puro. Esto es oscuridad, esto no es Dios. Esto no es justo, esto es injusto. Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es rectitud, Dios es luz. Dios es amor, no, esto no es de Dios. No me digas que vos estás con Dios, no. Entonces, lo que acá estaba diciendo Juan, hacen mentiroso a Dios, porque Dios declara que todos los hombres son pecadores. Entonces, una importancia para los creyentes en aquel tiempo era que Juan le enseñaba que la verdadera vida cristiana se caracterizaba por 5 puntos. ¿Cuáles eran esos 5 puntos? 1, caminar en luz. ¿Qué significaba eso? Obediencia. El segundo punto, ¿cuál era? Tener comunión con otros creyentes. Bueno, yo no me junto, yo no hago nada, voy los domingos y nada más. No, comunión con otros creyentes, vos tenés que involucrarte. Tenés que vivir en comunidad cristiana. No te digo 24/7, pero sí tener una vida y una comunidad y una vida en cuanto a comunidad cristiana activa. Porque nadie en el reino de Dios y en el caminar cristiano se salva solo. Sí, la salvación es personal, pero muchas veces necesitamos la mano del otro. Porque ¿qué dice la palabra? Eclesiastés 4:9. Mejor son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay del solo que no tiene quien lo levante. Por eso es necesario. Por eso es necesario vivir en comunidad. O sea, tener hermanos realmente que te apoyen, que vos levantás el teléfono a las 3 de la mañana y decís, hermano, ¿podés venir a mi casa a orar? Estoy con una crisis. Dale, hermano. O aquel hermano que, acabé de caer en pecado recién en esto, por favor, ¿podés orar por mí? ¿Me ayudás? Padre, en el nombre de Jesús. Ahí. No es solamente ir los domingos y nos vemos en Disney y chao, cada uno en lo suyo y nos vemos el domingo que viene. No se maneja así. Entonces, 5 puntos que mostraba Juan era caminar en luz, que era en obediencia, tener comunión con otros creyentes, reconocer el propio pecado. ¿Qué es lo que muchas veces me está dominando? Bueno, lo expongo a la luz. Padre, esto me está pasando. No generemos un evangelio de la autosuficiencia. Bueno, como tengo a Cristo, yo todo lo puedo ya. No, vos no lo podés todo. Jesús lo puede todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es que nosotros lo podemos porque Cristo está en nosotros. No, es al revés. Es porque Cristo está en nosotros, nosotros podemos. Amén. Entonces, el 4 punto, ¿cuál era? Confesar el pecado. Y el 5, ¿cuál era? Confiar en la sangre de Jesús para el perdón. Porque ahí lo dice. Verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Hermano, hermana, si hoy estás viviendo en oscuridad por aquellas cosas que te están apartando del Señor, es un tiempo de venir a la luz, de reconocer eso. Y la sangre de Jesús en esta mañana te limpia de todo pecado. Porque sí, fue derramada por vos, por mí, por nosotros los pecadores, los que muchas veces fallamos una y otra vez. No todos los días a mí me salen las cosas bien, que creo que están bien. Muchas veces fallo, erro. No porque esté en Cristo significa que mi vida va lineal, nada es lineal. Hay momentos de altos y bajos, hay momentos que estamos bien, hay momentos que estamos mal, hay momentos que hay una paz en el hogar, hay un momento que parece que viene una guerra civil, hay momentos que estamos en la presencia de Dios y hay un momento que sentimos que estamos en el infierno. La vida no es lineal. Lo importante es que cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo, aceptándolo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, dejamos que Él sea Señor, empieza a gobernar nuestra vida, todo lo oscuro que portábamos por dentro empieza a llenarse de luz. Empezamos a vivir en la luz, empezamos a exponer aquellas cosas que realmente muchas veces nos apartan del camino. Entonces, la lucha falsa
o mejor dicho, la lucha que tenía Juan acá contra las falsas enseñanzas en aquellos tiempos que separaban la espiritualidad realmente de la conducta moral del pueblo de Dios, ¿qué es lo que está pasando hoy? Gracias Dios, amén, como dice ahí Giancarlo, gracias por tu misericordia. ¿Qué pasaba? Juan estaba afirmando que Dios es absolutamente santo y que una relación genuina con Él, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué produce? Una vida de transparencia. Hermano, hermana, si no estamos viviendo en transparencia, es lo que Dios le puso a Denis el viernes con la palabra. El que no es ni frío ni caliente y por fuiste tibio te vomito de la boca. Hay que vivir una vida transparente, sé transparente. Viví siendo transparente, vivamos siendo transparente. Apóyate con alguien. Habla lo que te pasa. Porque si no hablas lo que te pasa, no estás viviendo en la luz. Porque la luz, ¿qué hace? Que salga lo oculto. Y si vos callas lo que te está pasando, o lo que hace tiempo y te da vergüenza contar, es porque no estás en la luz. Hay oscuridad. Estás en la oscuridad porque la luz hace que nosotros salga lo oscuro. La luz no hace que el oscuro se tape y quede ahí abajo. No, salga lo oscuro. Y Dios nos está llamando esta mañana a la luz, a que caminemos en luz, a que caminemos en Jesús. Y Él poco a poco, a medida que va entrando, a medida que vos orás, que lees la palabra, que si practicas el ayuno, la piedad, la misericordia, empieza a purificarte, te empezás a limpiar, empezás a ver lo que antes no veía, porque Satanás le pone un velo a este mundo para que no vean la luz de Dios, dice la palabra, que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces acá Juan estaba diciendo, el que dice estar con Dios, sepa que Dios es absolutamente santo y que una relación genuina con Él produce transparencia, arrepentimiento, obediencia. Y tal vez es una mañana donde tenés que arrepentirte hoy de algo. Yo sí. Yo por lo menos todos los días me tengo que arrepentir de mí mismo. De patrones y conducta que no me gustan, que no me agradan, que no sé por qué las repito cuando se las expongo a Dios, que me preceden, pero siempre se me viene esto. Hay aguijones que Dios permite en nuestra carne para que su poder se perfeccione. ¿En dónde? En nuestra debilidad. Ahora porque yo tenga debilidad no voy a decir, bueno, como yo tengo debilidad y su poder de Dios se perfecciona en mí, voy a hacer lo que quiero. No. Al contrario. Sea toda oración con ruego, con súplica y acción de gracia. Señor, ayúdame con esto porque no sé, no puedo cambiar. ¿No te pasa que hay muchas cosas que querés cambiar de tu vida? Que sabés que están mal, porque cuando vos vivís en Dios y está algo en vos, te muestra que está mal. Pero no podés, hay algo que es fuerte. Señor, ayúdame. Siempre Dios me responde lo mismo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tal vez no lo entendés ahora y te está doliendo, pero te estoy probando. Estoy viendo qué haces en medio de tu debilidad. ¿A quién recurrís cuando más débil te sentís? Cuando pecaste, cuando caíste una vez más. ¿Qué es lo primero que haces? Y aun cuando te doy voces y alertas de que estás a punto de caer, ¿qué es lo que haces? ¿Te arrepentís? Entonces, el creyente verdadero no afirma ser perfecto, hermano, hermana, para ir terminando. El creyente verdadero no afirma ser perfecto, sino que reconoce su pecado. Y al reconocer su pecado, y al reconocer mi pecado, ¿qué hago? Me hace que tenga una vida continuamente dependiente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hace que tenga una vida dependiente a la guía y la instrucción del Espíritu Santo, nuestro ayudador y consolador en este tiempo. Aquel que Jesús dijo, debo ascender para que descienda el Consolador, el que nos va a ayudar. Y tal vez esta mañana tenés que decirle, Señor, hazme caminar en luz. Pone tu mano en el corazón. Hazme caminar en luz. Padre, en esta hora, oremos. Padre, en esta hora, llévanos a caminar en luz. Llévanos a caminar como Jesús, manteniéndonos rectos, puros, santos, obedientes, arrepentidos, convertidos realmente, convencidos realmente
de que tú estás con nosotros, de que la luz está dentro de nosotros, y por Él somos y por Él vivimos. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, te pido perdón, Señor, por mis acciones que muchas veces no reflejan de que vivo una comunión contigo. Padre, te pido perdón porque muchas veces más que vivir en luz parece que vivo en tinieblas. Te pido perdón, Dios, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque esa misericordia se mostró por medio de Jesucristo, aquel que derramó la sangre por nosotros los pecadores, y que al tercer día tu Espíritu Santo lo levantó de los muertos, y que por Él, Señor, hoy tú, al poner nuestra fe en Él, nos adoptas como hijo, y nosotros tenemos el placer de decirte, Abba, Padre. Padre nuestro, tú que estás ahí en el cielo, Señor, y santo sea tu nombre, santo, santo. Que venga a nosotros tu reino, Dios, en esta mañana. Que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo, Señor. Danos hoy el pan de cada día, a cada uno de mis hermanos y a mí, Padre, y a mi familia. Que el pan de cada día es tu palabra, porque no solamente el hombre vivirá de pan, sino de toda la palabra que sale de tu boca, Dios. Perdona mis ofensas, mis deudas y mis pecados, Señor, como también en los momentos clave de mi vida yo tendré que perdonar a aquel que me ofende, a aquel que me debe, Señor. Saldar esa deuda, perdonar deudas, Padre. Si hay alguien que acá tenga deudas en esta mañana o a alguien le debe, perdona su deuda, pero antes de perdonar su deuda, Señor, hay gente que tiene que perdonar deudas. Esto me pone el Señor en el corazón. Hay gente acá conectada y hay gente que va a ver este video que tiene que perdonar deudas. Perdona deudas. Y vas a ver la mano poderosa de Dios extenderse sobre tu vida, porque practicaste la misericordia y la piedad. Y vas a ver cómo Dios te suple tus necesidades. Y no nos dejes caer en tentación, Padre, porque juntamente con la prueba está la salida, dice tu palabra. Mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, Dios. Amén. Te esperamos, Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se quedaron hasta ahora, Señor, conectados contigo, no conmigo. Nosotros nos conectamos juntos para crecer en fe. Solamente soy un micrófono más de tu auditorio, Dios. Hablo lo que tú me muestras, reproduzco lo que tú me dices y manifiesto lo que tú, Señor, hablas a mi corazón. Que todo lo que haya salido de tu boca, Padre, quede, Señor. Que ellos retengan lo bueno y desechen lo malo de mi vida, Señor. Porque soy un hombre pecador, Padre. Que sean prósperos en este día y que tengan una excelente semana, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, bendiciones. Parece que Dios hizo que entrara a este vivo para que me hable a través de tu palabra. Gracias. ¡Wow! Gloria a Dios. Gracias por estar. Celeste, bienvenida, la primera vez que te vemos. Abrazo, Lorenza. Los voy a leer antes de irme. Cuando nos está atacando el enemigo debemos escondernos en el Señor. Amén. Bendecida mañana a todos los que se conectaron, a los nuevos, a las nuevas. Gracias por estar. Lunes, miércoles y viernes tenemos devocionales de 9:30 hasta lo que Dios quiera. Hoy hasta casi una horita. Hasta lo que el Espíritu Santo nos use. Él sabe cuánto hablar, cuánto tiempo tenernos. Y los verdaderos y los fieles permanecen escuchando el mensaje. Gracias a todos los que se pueden conectar y a aquellos que se van del live porque tienen que trabajar o hacer sus quehaceres, pero después más tarde lo ven por YouTube. Como siempre, los devocionales quedan en YouTube. Les mando un abrazo a todos, familia. Oren por nuestra vida. Aquel que estuvo aquí desde Guatemala, un abrazo enorme, gracias. Por acá su hermano Sebastián, hoy juega la selección. Un abrazo enorme, familia. Que Dios le haya hablado esta palabra, que la puedas meditar. Va a quedar guardado en YouTube, los vamos a subir en una historia para que puedas también volverla a escuchar si necesitas. Volver a rumiar la palabra. Un abrazo enorme a Chile. Familia, hasta el miércoles, si Dios quiere. Aquellos que están esperando que me olvidé de contarles lo de la profesora del viernes pasado. El miércoles pasado, cuento esta anécdota y me voy. Que lo que es vivir en luz y no amoldarnos a este mundo. No se amolden a este mundo, no amen a este mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo se hace enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y pasó una situación con unas profesoras de mi hijo de 6 años. Lo cuento para no ser deudor. Que le enseñaban que nosotros
Mi esposa tuvo un cansancio humano y le dijo, hijo, déjame descansar porque soy un ser humano y me canso. Y mi hijo le dijo, no, mamá, vos no sos un ser humano, nosotros somos animales. Y nosotros cuando abrimos así los ojos, ¿cómo que somos animales? Sí, nosotros somos animales, no somos seres humanos. ¿Y quién te dijo eso? La profesora. La profesora dijo que nosotros somos animales, porque estábamos estudiando el cuerpo humano y que nosotros somos animales. No somos humanos. Imagínense mi cara. Yo agarré la Biblia, le expliqué y dije, bueno, al otro día voy a ir. Y justo al otro día, el martes era una reunión de padres en el colegio y llevé ya Dios me había puesto todo lo que tenía que hablar y oré para ir y mostrar un camino de luz hacia Jesús, no ir confrontativo, porque uno tiene que ser sabio, tiene que ser prudente. Clama a la inteligencia, a la prudencia, a la sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame prudencia, dame inteligencia, dame coraje para hablar delante de todos los padres, porque encima tenía vergüenza exponer esto, que sé que en la malla curricular ellos tienen que enseñar la teoría de la evolución, etc. Una cosa es enseñar la teoría y decirle esto es una teoría, no es 100% exacto, y otra cosa es decirle a la criatura, a las criaturas, vos sos un animal. Eso ya es más fuerte. Entonces fui con mi Biblia, agarré Génesis capítulo 1, del verso 1, 2, 3, le hablé, en el principio Dios creó los cielos, y le dije, esto como familia es lo que vivimos nosotros. Y la palabra dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer nos creó, varón y hembra nos creó. Y los profesores y los padres se quedaron así. Le digo, esta es nuestra fe. Entonces, ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque estamos en un mundo donde van a querer doblegar nuestra creencia y nuestra fe, nos van a poner cimientos del mundo y deseos del mundo. Porque si mi hijo yo lo dejaba y no hacía ninguna carta en acción, después está con la moda de los Terian y después andan creyéndose que son perros. Eso es todo desorden de Satanás, ¿no? Que ataca nuestra identidad. Ataca nuestra identidad. Entonces caminar en luz, hermano, es ir y enfrentar la oscuridad. Independientemente que sea el presidente de la nación. Siempre con respeto, desde el amor. ¿Saben que me terminaron diciendo esas dos profesoras? Gracias, Sebastián, por tu respeto, por cómo nos hablaste. Porque vamos a tomar el tiempo y vamos a realmente a tratar de mejorar. Y le dije, gloria a Dios, perdón si dije algo ofensivo, pero esta es nuestra fe, nuestra creencia. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nosotros somos hechos a imagen y a su semejanza. No hay que normalizar, amigo, la oscuridad. Hermano, hermana, amigos, amigas, no hay que normalizar la oscuridad que se infiltra sigilosamente como una serpiente en nuestros colegios, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en las instituciones, en la universidad, en los ministerios públicos. No normalicemos, los hijos de Dios, los que caminamos en luz, tenemos que mostrar que somos luz. Porque la tierra gime y aúna, porque espera la manifestación de los hijos de Dios. Bienvenido al Evangelio. Si sos un soldado o una soldada de Cristo, sabe esto. Hoy es una mañana para ponerte el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, para que hoy salir y enfrentar a un mundo gobernado por Satanás y sus secuaces, para llamar a aquellos que están perdidos a la luz admirable de Cristo. Sos un soldado de Cristo, sos una soldada de Cristo. No sé si está bien dicho soldada. Y mantenerte firme en la fe que profesás. Sé un pregonero en este mundo oscuro. Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fuerza, fe y no se rindan. Hasta el miércoles. Queda guardado en YouTube este like.